Hola, buenos días, bienvenidos a Calvary Chapel Monte, nuestro estudio de medio de semana, miércoles a las 11 de la mañana. Esta mañana vamos a continuar en el Evangelio de San Juan, pero ¿por qué no abrimos en oración antes de continuar? Vamos a orar. Padre eterno, venimos ante tu presencia, Señor, y te agradecemos por el aliento que has puesto en nuestras vidas este día, Señor, para poder venir y congregar y alabarte y bendecir tu nombre, Dios Todopoderoso. Y te agradezco, Señor, por tu caridad esta mañana y tu misericordia. Y te pido, Señor, que a través de tu Espíritu, Señor, nos puedas liderar en este estudio del Evangelio de San Juan, Señor, tu fiel siervo, Señor. Bendícenos a nosotros como lo bendeciste a él. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por todas tus misericordias. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más esta mañana. Vamos a continuar en el Evangelio de San Juan, versículo 14. Dios quiere, vamos a hacer hasta el versículo 18. Y saben, esta mañana, como hago siempre, estaba mirando videos, ¿verdad? De hombres que dicen pues que son pastores, que son siervos del Señor y que pues que predican la palabra, pero en verdad estaba mirando que no predican la palabra, ¿verdad? Lo último que predican es la palabra, sino que lo que enseñan es mucho el enfoque de la prosperidad, del bienestar y de la salud y otras cosas que se me hacen tan extrañas, porque estaba mirando, digo, oye, pues, ¿cuándo vas a predicar la palabra? ¿Dónde está el enfoque en la palabra de Dios? ¿Dónde está el enfoque en la bendición de lo que Dios quiere para nosotros? Lo único que veo es que estás pidiendo dinero para ti mismo. Y se me hace tan extraño que se llamen predicadores de la palabra, pero no predican la palabra. Porque esta mañana vamos a ver la palabra una vez más, como comenzamos la semana pasada, ¿verdad? Que vimos que la palabra vino al mundo y la palabra es Cristo Jesús. Entonces nuestra predicación debe de ser siempre relacionada a la palabra que es Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso. Y como les digo, tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos mirando a estos pastores que nunca predican la verdad, y vamos a ver que nunca predican del arrepentimiento y de voltear del pecado a una vida justificada en Cristo Jesús, una vida recta, un cambio de actitud, a vivir una vida moral que va a glorificar a Dios. Entonces, es lo que vamos a ver este día un poco. Vamos a ver cómo dice acerca de la palabra. ¿Por qué no comenzamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, donde dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, y estaba lleno de fidelidad y de amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo, ¿verdad? Ahora, aquí vemos tres descripciones de Jesús. Primero vemos que Jesús es la palabra que se hizo carne. Luego vemos que Él vino a morar con nosotros o a vivir entre los pecadores, la humanidad. El tercero es que es el unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? Y como les digo, lastimosamente hemos visto muchos hombres que no predican la verdad acerca de Dios. Y Juan escribió su carta en relación a eso, porque en los días de Juan, cuando Juan escribió esta carta, esta es la última carta escrita. Juan primero escribió sus otras cartas que tienen su nombre y el libro de Apocalipsis, y esta es la última carta que él escribió. Y para este tiempo todos los demás apóstoles ya habían entrado en la gloria de Dios, estaban en la presencia de Cristo Jesús, y Juan es el último y el único de todos los apóstoles de Jesús que murió una muerte natural a una edad vieja. Y como les digo, esta es la última nueva carta que nos dejó en el Nuevo Testamento. Pero me encanta porque está escribiendo a una audiencia que son de creyentes. Y el propósito es para que creamos y aceptemos la realidad de que Cristo es el Mesías, el Redentor, ¿verdad? El Salvador de todos nosotros que éramos pecaminosos, que estábamos viviendo una vida en pecado, en desobediencia, en contra de la vida de Dios. Y vivíamos para nuestro ser, siempre para satisfacernos a nosotros mismos, pero también, como vamos a ver, vivíamos una vida cegada por el pecado, cegada por la religión, es lo que vamos a ver. Y Jesús vino, ¿verdad?, al mundo, y Juan nos está revelando que Él es el Mesías.
Y esto no lo hace porque está combatiendo las herejías que habían invadido a las iglesias. Y como les digo, hay muchas herejías ahora en la iglesia también, como lo habían en los días de Juan, Pablo y los otros apóstoles. Y digo Pablo porque acabamos de leer 1 Timoteo en los viernes, y ahora estamos en 2 Timoteo en los viernes, que es nuestro estudio bilingüe. Pero Juan escribe esta carta en especial, como les digo, para combatir las herejías, el agnosticismo que había comenzado a tener más raíz, y desafortunadamente el enemigo siempre siembra estas semillas de división en la iglesia, esta falsa noción de que Dios, el creador del universo, el creador del mundo, el que nos formó a nosotros, como leemos en Génesis 1, que Él nos hizo, pero Él nos abandonó y nos dejó a nuestros propios deseos, a nuestro propio destino, y averiguar las cosas como nosotros queríamos, que Él no se mete en la vida de nosotros. Pero esto, como podemos ver aquí, es algo verdaderamente contradiciendo, ¿verdad?, lo que Dios está diciendo. Y como vemos, Juan está verdaderamente revelándonos que la palabra es Cristo Jesús, y que Él se hizo hombre, y que Dios verdaderamente no se ha distanciado de su humanidad, de su creación, sino que Dios ha venido al mundo para que nos unamos más a Él, para que regresemos a Él, para que podamos salir del pecado y de la oscuridad del mundo, de la ceguera que vive uno cuando es religioso, como vamos a ver. Saben, cuando estuve en el libro de Hechos, les dije que Pablo había advertido a los ancianos, ¿verdad?, en Éfeso, de que esto iba a suceder, que iban a venir estos lobos y iban a destruir la iglesia, porque es lo que vemos en Hechos 20, 29 al 31, donde dice: sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces, y no perdonarán, escucha, al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorcerán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Y luego 2 Pedro, el capítulo 2, versículo 1, nos dice así, al versículo 2: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Y esto último que acabamos de leer es que por culpa de estos falsos maestros, de estos hombres que enseñan herejías en la iglesia, que no tienen una verdad relación con Dios, y siempre hablan del dinero, siempre el dinero, cada predicación el dinero. Por la culpa de estos falsos maestros, amantes de lo material, hablan más de nosotros que seguimos el camino, ¿verdad? Seguimos a Jesucristo. Él es la verdad. Y piénsalo, más de 2000 años atrás ya teníamos estas advertencias de lo que iba a pasar, y es lo que está sucediendo ahora. Entonces el viernes les estaba diciendo al estudio que tuvimos, a nuestro estudio bilingüe, que tenemos que estar preparados y atentos a todas estas falsas enseñanzas que existen en muchas iglesias a través de muchos falsos predicadores, que su única intención es separarlos de Jesús y unirlos a ellos. Una cosa que yo he notado es que muchos dicen mi iglesia, mi congregación, pero la realidad es esto: nosotros como pastores no somos los dueños de esta, de esta congregación. La congregación le pertenece a Cristo Jesús. Él es la palabra que se hizo hombre, quien vino a vivir entre nosotros, o a morar entre nosotros. Él es, a Él le pertenece la iglesia, no a mí. La congregación no es mía, como vamos a ver, yo simplemente soy un sirviente del Señor, y es todo lo que soy, un sirviente. Entiendan que en este momento en la historia del mundo, esto es representativo de lo más increíble que nos pudo haber ocurrido a nosotros como la humanidad,
que el Dios del universo, el que tiene nuestro propio aliento en sus manos, se haga carne y venga a vivir entre nosotros. Que Él vino a vivir para que nosotros podamos vivir. Porque el pecado nos ha matado espiritualmente. Y la palabra de Dios, el que da vida, vino a vivir para que nosotros podamos vivir con Él en el cielo cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Nosotros somos su creación. Pero el único modo que podemos vivir de nuevo eternamente en el cielo es a través del arrepentimiento de nuestros pecados, de la desobediencia que hemos vivido, de nuestra rebelión en contra de Dios y de sus mandatos. Porque como una gente pecaminosa, ¿verdad? Desobedecemos a Dios y hacemos lo que queremos nosotros hacer y no vivimos como Dios quiere que vivamos. Entonces tuvo que venir el Dios eterno a salvarnos a nosotros. En Efesios 1, versículo 5 dice así: esto solo ocurre a través del arrepentimiento, ¿verdad? Dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quiere hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Qué dice? Le dio gran gusto hacerlo. Le agradó a Dios unirnos una vez más a Él. Le agradó a Dios que nosotros que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, que hemos sido adoptados a su familia una vez más, como leímos la semana pasada, porque el pecado nos separó de la verdad. El pecado nos separó de la familia de Dios. Pero ahora a través de Cristo Jesús, como vimos la semana pasada en el versículo 12, donde dice, pero todos los que le creyeron en Él y lo obedecieron, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, escucha, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Porque como les digo, el pecado nos mata. El pecado nos mata espiritualmente y nos separa de Dios cuando vivimos en desobediencia. Entonces Jesús vino a darnos vida de nuevo. Y por eso es que nosotros tenemos un gran deseo de aprender de la palabra de Dios, crecer mediante su palabra, crecer en el conocimiento del amor de Dios y poder alabar a Dios. Cada mañana cuando nosotros nos levantamos como creyentes, como gente de fe, ¿verdad? Nos levantamos y lo primero que hacemos es darle gracias a Dios. ¿Por qué? Por la vida que tenemos. Ahora, sin embargo, uno que no tiene una relación con Dios, no se levanta y le agradece a Dios, se levanta para sí mismo. Pero el que vive para Cristo, el que vive para Dios, ese se va a levantar y va a agradecer a Dios por la vida que Él nos ha dado. Jesús ha venido aquí a demostrar cómo el hombre es corrompido por las prácticas religiosas, la lujuria de los ojos, la lujuria de la carne y los deseos materiales, en lugar de la necesidad del amor de Dios, el Padre y su gracia. Pero nosotros como creyentes tenemos que vivir por fe en el amor de Jesús a través de la gracia de Dios y llenos del Espíritu Santo. Como les digo, hay muchos hombres falsos maestros que hemos visto en la televisión, en especial en las iglesias latinas, que no enseñan la verdad, no enseñan la palabra de Dios, sino enseñan su propio deseo. Y siempre, lo peor es que siempre hablan del dinero. El dinero, están corrompidos por lo material, porque es lo único que desean. Están cegados por el amor al dinero, están cegados por el amor a sus carros, a sus casas. Lastimosamente ellos creen que están bien con Dios, pero están pecando en contra de Dios, porque Jesús no vivió así. Jesús vivió una vida ¿qué? Una vida simple. Pero estos hombres, estos falsos maestros, solo quieren vivir una vida de lujuria, solo quieren vivir una vida materialista, o materialística, como dicen. Caminan en la oscuridad de la religión y el pecado. Y por eso es que les digo, este ministerio no es mío. La congregación no es mía, la congregación le pertenece a Cristo Jesús. Cuando Él me puso en este ministerio, le dije, Señor, es tu ministerio, úsame como tú deseas usarme, porque yo solo soy tu siervo. Tú eres el que muriste en la cruz por ella, no yo.
Tu sangre fue derramado por tu gente. Y es mi placer servirte, Señor y Rey. Como veremos más adelante, Jesús no entrará en su ministerio hasta que es bautizado y el Espíritu Santo viene sobre él. Esto lo vemos en Mateo 3, 16 al 17 y en el libro de Hechos 10, 38. Pero Jesús vino a habitar, ¿verdad? Compartir y a relacionarse de un modo muy personal, íntimo y profundo con todos nosotros. Entonces, como gente de fe, como gente que camina con Cristo, que desea aprender de Él, podemos relacionarnos a Él porque Él se puede relacionar a nosotros. Él sabe lo que hemos pasado, Él sabe lo que hemos sufrido, Él sabe lo que es la hambre, el frío, el calor, la sed, como vamos a ver más adelante. Él reconoce tus lágrimas y tus sufrimientos. Uno no puede decir, ¿qué sabe Dios de mí? ¿Qué sabe Dios lo que estoy pasando? Dios sabe porque lo ha vivido. ¿Y cómo lo vivió? Bueno, como dice, y vino a vivir entre nosotros, ¿verdad? Él vive entre los pecadores. Esto literalmente significa que Él experimentará todo lo que hace al humano. Como les acabo de decir, Él se puede relacionar con ustedes. El gran evangelista, predicador y escritor norteamericano R.A. Torrey escribió en su libro Bautismo con el Espíritu Santo, dice así: si Jesucristo había sido concebido sobrenaturalmente por medio del poder del Espíritu Santo, que era el unigénito Hijo de Dios, que era divino, muy Dios de Dios, y sin embargo verdaderamente hombre, sí tal. Déjanos un ejemplo para que sigamos sus pasos. No se aventuró en el ministerio por el cual el Padre lo había enviado hasta que fue bautizado con el Espíritu Santo. ¿Qué nos atrevemos a hacer nosotros? Piénsalo, Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo. Nosotros como gente de fe también somos bautizados con el Espíritu Santo cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador y volteamos del pecado a la vida justa que se encuentra en Cristo Jesús. Cuando salimos de la oscuridad a la luz de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dice que Jesús es, Él es la luz. Dice el versículo 5, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá ¿qué? Apagarla. Jesús es la luz. Si tú vives en la luz de Cristo, tu único deseo va a ser ¿qué? Agradar a Dios, vivir una vida justa, una vida moral. Pero si tú vives en la oscuridad, tu único deseo será pecar. Tu único deseo será hacer lo que te da a ti la gana, lo que se te antoja a ti. Te va a importar un cero a la izquierda si le agrada a Dios o no. Te vas a preocupar solo en ti mismo. ¿Qué me va a servir esto para mí? ¿Cómo me va a caer bien o me va a caer mal? Nunca vas a traer las cosas en oración a Dios. Como cristiano, todo lo que hacemos, ¿verdad? Como gente de fe, todo lo que hacemos lo ponemos a las manos de Dios. Lo levantamos en oración. Todo, día y noche lo levantamos en oración. A veces me da lástima que yo conozco mucha gente que prefiere vivir en la oscuridad del pecado, cuando pueden estar llenos del Espíritu Santo, llenos del amor y la gracia de Dios. Porque Dios comprende, Él siente lo que tú sientes. Él sufrió una muerte horrible, como vamos a ver, por nosotros. Él ha experimentado, como les digo, la tristeza, llantos, dolor, el amor, alegría, gozos y la amistad de tener a sus fieles siervos y amigos, ¿verdad? Que fueron los apóstoles. Por eso es que es difícil para mí caminar en la oscuridad. No deseo la oscuridad. Yo no quiero la oscuridad. Yo he salido de la oscuridad a la luz de Dios. ¿Y por qué? Porque ahora Él vive en mí. Su espíritu mora en mí. Su espíritu es el que me impulsa. Su espíritu es el que me aconseja. Su espíritu es el que me revela cuando estoy en pecado. Y si peco, inmediatamente el espíritu me lo señala y me arrepiento y le pido perdón al Padre. No digo, me vale un cero a la izquierda si Dios agüita o no. No. Porque su espíritu vive en mí. Yo quiero sentir la alegría del Espíritu Santo.
Tenemos que estar llenos de fidelidad y amor inagotable, porque eso es lo que Cristo Jesús es. Él es amor y fidelidad. Cuando tienes a Dios, tienes su amor y tienes su fidelidad. Muchos viven tristes, decepcionados, ansiosos en la vida. Y eso es la falta del Espíritu Santo. Y no estoy hablando de gente mundana, estoy hablando de gente que viene a la iglesia, que no se rinde completamente a Dios. No se rinden completamente al amor inagotable de Dios, sino que vienen, escuchan y se van como entraron. No permiten que el Espíritu de Dios los llene con este amor inagotable, con su fidelidad. Tienen temor de dejarlo todo en las manos de Dios. Tienen temor de entregarle todo su ser a Dios. Cuando tú te entregas completamente a Dios, Dios va a traer un cambio a tu vida. Cuando tú te rindes completamente a la gracia de Dios, Dios va a hacer una obra grande en tu vida. Cuando tú te entregas completamente a Dios, Dios quitará todas las ansiedades que vas a sufrir. El temor de no saber lo que va a pasar en el mañana. Vas a sentir el gozo de Dios. ¿Por qué? Porque dice, y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre. El unigénito Hijo del Padre. ¿Qué significa esto? Que Jesús es literalmente el único, ¿verdad? No hay otro como Él. Jesús es sin igual. No hay nadie como Él. Nadie. Esa es la realidad. Ese es el que vive en nosotros. El Todopoderoso, el Dios de gracia, el Dios de amor. Él fue engendrado por el Espíritu Santo en María. Él es completamente Dios y completamente hombre. Esa unión que les dije la semana pasada, hiperestática. ¿No quieres que Dios se una a ti? ¿No quieres que Dios viva en ti? ¿No quieres sentir la gracia y la paz que proviene de Dios? ¿No quieres sentir el amor inagotable de Dios? ¿No quieres sentir la fidelidad de Dios? Aparte de recibir a Cristo Jesús, no la puedes obtener. Tienes que recibir el don que nos ha dado, el regalo que vino a nosotros como gente pecaminosa. Mira lo que dice en el versículo 15, dice, Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes, a él me refería, yo cuando decía, alguien viene después de mí, que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Cuando Juan dice que él anduvo clamando primero en el desierto, ¿verdad? Y la multitud de gente iba a escuchar su predicación y Juan anunciaba que él no es el Mesías, que no es el Salvador. Él viene diciendo, el que viene después de mí, a él sigan, a él escuchen. Porque él existía antes que yo. ¿Sabes? Juan, como les dije la semana pasada, Juan es primo de Jesús, ¿verdad? Juan nació 6 meses antes que Jesús. Juan se entregó al llamado de Dios completamente y se fue al desierto. Juan podía haber sido sacerdote como su padre Zacarías, pero no, Dios tenía otro plan para Juan y Juan fue obediente. Juan el Bautista obedeció a Dios e hizo lo que le agradaba a Dios. No hizo lo que le agradaba a él, sino lo que iba a agradarle a Dios. Y él fue el portavoz de Cristo Jesús. Él vino a hacer el camino que estaba chueco, a prepararlo, a hacerlo recto. En esos tiempos, cuando un rey venía, las carreteras tenían que ser reparadas. Se veían hoyos en las carreteras, como hay en los hoyos en las carreteras
aquí de la Ciudad del Monte, aquí en California, esas carreteras, muchas tienen un montón de hoyos, porque el dinero lo malgasta el concilio. Yo no sé qué hacen con la plata que nos quitan, pero las calles están destruidas en muchos lugares. Y en esos días también lo mismo, ¿verdad? Entonces cuando venía el rey tenían que llenar esos hoyos y arreglar la carretera. La carretera que estaba chueca la hacían recta. Y es lo que él está haciendo. Él vino a preparar el camino. Y esto es lo que leemos en Lucas 1:36. Y Juan está hablando de la preexistencia de Jesús como el gran yo soy, el Dios creador del universo. El que dice en Génesis 1:26, entonces Dios dijo, hagamos a seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los animales salvajes de la tierra, los animales pequeños que corren por el suelo. Pero ¿qué es lo que dice? Hagamos a los seres humanos. Esta es la Trinidad. Esto está hablando de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y nosotros hemos hecho en su imagen. En Isaías 42:8 dice así, yo soy el Señor, ese es mi nombre, no le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista está diciendo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Dios viene. Dios no va a compartir su gloria con ídolos. Mira Isaías 45, versículos 5 al 7 dice, yo soy el Señor, una vez más. No hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces, para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo formo la luz, yo creo las tinieblas, yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, dice el Señor, soy el que hace estas cosas. ¿Por qué están adorando ídolos? ¿Por qué se hincan ante ídolos? ¿Por qué le roban la gloria a Dios y se la dan a ídolos? Cuando Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Nadie. Cuando están postrándose ante ídolos, están robándole la gloria a Dios. ¿Cuántas religiones no hay en este mundo que tienen idolatría por todos lados? Y no estoy hablando de mis hermanos católicos simplemente. Yo sé que muchos refrenden, está hablando de los católicos. No, los musulmanes, los budistas, los hindús. Piénsalo, los hindús tienen 3 millones de dioses. 3 millones. Y no te quiero decir las cosas que hacen en la nación de Bután acerca de su idolatría. Pero Dios dice, yo soy y no hay otro como yo. Y Juan es el portavoz de Dios. Juan está declarando al mundo, el Rey viene, el Creador viene, el Dios eterno viene. El que formó la luz viene, el que formó el universo viene. Solo hay una verdad que existe y esta verdad es Cristo Jesús. No hay nadie más que pueda salvarte más que Cristo Jesús. No hay salvación en ningún otro más que en Cristo Jesús. Su sangre es la propiciación de nuestros pecados. Su sangre nos limpia del pecado. Su sangre nos salva del pecado. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Él se encuentra la verdadera misericordia y la bondad a los indignos y aún mayores que solo aquel que procede de Dios y es Dios, tiene en Él mismo la potestad y la gracia que salva. Solo Él tiene esa potestad, solo Él tiene esa autoridad para salvar. No hay nadie más que pueda salvar. Los judíos en el Antiguo Testamento tenían la ley e intentaron cumplir con la ley. Y tenían sus estrictos requisitos en la ley. Pero la ley no salvaba a nadie. La ley demostraba que tenía que venir un cordero que quita el pecado del mundo y ese cordero es Cristo Jesús. Como vamos a ver en Juan 3:16.
Solo Jesús tendrá en él la habilidad de cumplir y satisfacer cada una de las exigencias estrictas de la ley con su vida perfecta que él vivió. Su muerte como el inocente sustituto del pecaminoso y su resurrección entre los muertos, por lo tanto cumpliendo con todas las demandas imposibles de la ley. Recuerden cuando Jesús, vamos a ver más adelante, cuando Jesús es resucitado, ¿quién lo resucita? Bueno, Dios el Padre, el Espíritu Santo y Él mismo, porque Él es Dios. Él tiene la habilidad de resucitar. Él tiene la potestad y todo el poder. Y por eso Juan dice, alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde hace mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Todos recibimos bendiciones de Dios, pero ¿cuántos verdaderamente le agradan a Dios esas bendiciones? Cuando todo está bien en tu vida, oh, gracias a Dios, aunque no tengas una relación con Dios, oh, gracias a Dios que todo está bien. Pero en el momento que algo no va bien en tu vida, le echas toda la culpa a Dios, toda la bronca es de Dios, la falla es de Dios, el que fracasa somos nosotros. Nosotros, dice Romanos, que hemos fallado la marca. Eso es como un arquero que tira su flecha y falla su marca. Nosotros hemos fallado la marca, pero hemos recibido de Él gracia, bendiciones, una tras otra. Por Él, por su amor inagotable que se encuentra en Cristo Jesús, la fidelidad de Dios que se encuentra en Cristo Jesús. Si no fuera por Cristo Jesús, la verdad es que yo no estuviera aquí. Él cambió mi vida, Él cambió mi destino que yo llevaba. La vida que yo llevaba pecaminosa, que me llevaba al infierno, Jesús me cambió y me puso en el camino recto. Yo salí del camino ancho, ¿verdad? Que lleva a la destrucción, como dice Jesús. Y ahora camino en la carretera angosta, que lleva a la vida eterna. Por eso es que Juan el Bautista anda en el desierto diciéndole a la gente, arrepiéntanse de sus pecados. Y la gente está yendo y muchos están bautizándose, como vamos a ver, y muchos están recibiendo este mensaje. Porque muchos creían que la ley era suficiente, pero la ley no podía salvar a nadie. A nadie. Pero el amor de Dios es inagotable. Es el amor de Dios que te salva. Cuando tú vienes y recibes a Cristo Jesús como tu Salvador. Es su amor que te revela la necesidad que tienes de Dios. Piénsalo, si Dios no pudiera amarte, tú no tuvieras una relación personal con Dios. Pero porque Dios es ese amor, Él puede salvarnos a cada uno de nosotros. Él es la única verdad que existe en la tierra. No hay otro como Dios, como acabamos de ver en Isaías. Si tú estás poniendo tu fe en ídolos, no tienes nada. Pero cuando estás poniendo tu fe en el que Juan el Bautista anunció, en el que Pedro anunció, en el que Pablo anunció, en el que Juan el apóstol anunció, en el que Mateo anunció, en el que Marco anunció, en el que Lucas anunció, Tito anunció. Nadie en el Nuevo Testamento anunció otra salvación más que por el que Dios mandó, que es Cristo Jesús. Porque nadie más fue mandado al mundo para ser nuestra salvación, para ser nuestro redentor. No existe ningún ídolo, ni los mismos apóstoles te dicen que los mires a ellos como la salvación. Es más, los apóstoles nos dicen que miremos a Jesús como nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Él existía antes que nosotros. Él es el Creador. Él es el Dios Todopoderoso. Mira lo que dice el versículo 18, dice, nadie jamás ha visto a Dios, pero el Hijo, el único, el mismo que es, Él es Dios, dice, y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios el Padre. Leímos que Isaías escribió, ¿verdad? Lo que él dijo,
lo que Juan el Bautista declara y lo que Juan el apóstol dijo acerca de Jesús. Pero ¿por qué no miramos lo que dice Jesús acerca de él mismo? En Juan 6:46 Jesús les declara, dice, no es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, dice Jesús, el que el Dios envió. Escucha, no es que alguien haya visto al Padre, solamente yo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Solo Él ha visto al Padre. ¿Y quién es el que el Padre envió? A Jesús. ¿Y por qué razón lo envió? Para hacer nuestra salvación. Para rescatarnos del infierno y llevarnos al cielo donde Él habita. En Juan 8:58 leemos esto, y este es un pasaje muy conocido. Dice, Jesús les contestó a los judíos, a los fariseos, a los sacerdotes de la nación de Israel, cuando le estaban reclamando, ¿verdad? Jesús les contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Yo, una vez más, yo soy, el gran yo soy. ¿Y qué sucedió? Bueno, miremos el versículo 59 para que vean que Jesús es tu única salvación, el único redentor y que no hay nadie como Él. Mira lo que dice el versículo 59. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Los judíos entendieron que Jesús está diciendo que Él es Dios y que no hay nadie como Él, que Él es la salvación y que la religión, los sacrificios que ellos hacían, que era en vano. ¿Por qué? Porque los sacrificios, cuando Dios dio el mandamiento del sacrificio, era inocente. Pero como sucede todo se hace religioso. Y deja de pasar de uno voluntariamente, en amor a Dios, algo que ahora uno dice, pues lo tengo que hacer, si no me castigan. Y se hace religión. Y la religión no salva a nadie. A nadie. No hay ninguna persona que vaya al cielo y diga, bueno, Señor, yo pertenecía a esta religión, así es que déjame entrar a tu reino. Dios te va a mirar y decir, yo no te conozco. Yo mandé a mi hijo, pero tú no conoces a mi hijo. Y si tú no tenías una relación con mi hijo, ¿cómo te voy a dejar entrar a mi reino? ¿Por qué? Porque dice, nadie jamás ha visto a Dios, pero el Hijo. Cuando Abraham habló con Dios en Génesis 17:3, escucha lo que dice. Al oír eso, Abraham cayó rostro en la tierra. Después Dios le dijo, este es mi pacto contigo, ¿verdad? Ese era el pacto del sacrificio. Pero ¿qué es lo que hizo? Bueno, Abraham no vio a Dios. Él escuchó su voz e inmediatamente se rindió y cayó en rodillas a adorar a Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado la voz de Dios y no le obedecemos? ¿Cuánta gente dice, ay, Dios no me escucha? Bueno, Dios te escucha. El problema es que tú no le escuchas a Dios. ¿Por qué? Porque tú estás muy preocupado por lo que está pasando alrededor de ti en el mundo. Estás preocupado por tu carrera. Ay, es que en mi carrera quiero llegar a esta posición. Pero en tu relación con Dios es lo menos en tu vida. Lo más importante es tu carrera. Y Dios está diciendo, hey, pon tus ojos en mí. Mírame a mí. Pero tú no le escuchas. Y no te rindes y no caes a los pies de Dios. No le entregas tu ser, no le entregas tu vida, no le entregas tu amor, no le entregas tus deseos por los de Él. Cuando Moisés por primera vez vino a conocer a Dios, ¿verdad? En la rama que quemaba, ¿él qué hizo? Él escuchó la voz de Dios y Dios le dijo, quítate las sandalias, porque el lugar donde tú estás es un lugar sagrado. E inmediatamente, al escuchar la voz de Dios, ¡pum!, se quitó las sandalias. ¿Por qué? Porque su corazón y sus oídos estaban abiertos a la voz de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestros corazones abiertos a la voz de Dios?
Si no tienes tu corazón abierto a la voz de Dios, ¿cómo le vas a escuchar? Es imposible tener tu corazón dedicado al mundo y al mismo tiempo dedicado a Dios. Se contradicen. O le entregas tu vida enteramente a Dios y te rindes a su voluntad, o te entregas al mundo, pero no puedes tener los dos al mismo tiempo. En Éxodo 33:11, cuando dice que Dios habló con Moisés, ¿verdad? Dentro de la campa de la reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Cuando Dios hablaba con él, era lo que hacían, porque Dios no lo puede ver el humano. Esto nos lo dice Dios más adelante en Éxodo. Pero simplemente escuchaba su voz. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, como leemos en Juan 4:24, dice, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. En espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo tiene que estar viviendo en ti. Si el Espíritu Santo está viviendo en ti, entonces tú vas a estar lleno de la verdad de Dios, de la gloria de Dios, y tu deseo será que tener esa relación profunda con Dios. Lo último que vas a desear en esta vida serán las cosas de este mundo. Como les he dicho y han escuchado muchas veces, cuando muéramos no nos vamos a llevar nada, absolutamente nada de lo que obtuvimos. Nada, lo único que nos llevamos es lo que tenemos con Cristo Jesús. Si tenemos una relación con Dios, con Cristo, y estamos llenos de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el sello de que somos de Dios. Entonces es lo que va a ver Dios, el sello del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos y tener una relación íntima con el Padre como lo tenemos con Cristo Jesús. Cuando tenemos una relación con Cristo, nuestros ojos serán abiertos a lo que verdaderamente importa en este mundo. Cuando tenemos una relación con Cristo, nuestros ojos serán abiertos y la luz de Dios brillará en nosotros y saldremos de la cegadura del pecado, de la oscuridad del pecado, y entraremos a la luz gloriosa de Dios. Y lo que deseamos en el mundo valerá cero. Y lo más importante será lo que Dios quiere para nuestras vidas, lo que Dios desea para nosotros. Cuando los apóstoles vieron a Moisés y Elías en la montaña con Jesús, una nube de donde estaban ellos vino, ¿verdad? Y de la nube se escuchó una voz. Y dice en Marcos 9:7, luego una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo muy amado, escúchenlo a él. De pronto, cuando miraban a ellos a su alrededor, Moisés y Elías habían ido y vieron solo ¿a quién? A Jesús. Dios está diciendo, mi hijo, sigan a mi hijo, escuchen a mi hijo, entreguen sus vidas a mi hijo, ríndanse a mi hijo, hagan la voluntad de mi hijo. No dice, sigan a este ídolo, póstrense a este ídolo, adoren a este ídolo. No, vengan a mi hijo, dice Dios el Padre, porque sin mi hijo no van a entrar al reino de Dios. Tenemos que ser como los apóstoles, escuchaban la voz de Jesús y obedecieron a Jesús y estaban dispuestos a sufrir por Jesús. Entonces, ¿cuántos nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Eso debe ser lo más importante en nuestra vida, la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo Jesús y estar llenos de su Espíritu Santo, para que nosotros también podamos ver a Dios. Aunque no lo podemos ver en los ojos, lo podemos ver en la oración, lo podemos ver en la alabanza, lo podemos ver en su palabra. Por eso es que diario tenemos que estar en la palabra, diario tenemos que estar en oración y diario tenemos que alabar a Dios para que podamos ver a Dios. Si no hacemos esto, ¿cómo es que vamos a estar llenos de Dios? El mundo nos va a superar.
caeremos, tropezaremos. Rindámonos completamente a Dios para que estemos llenos de su Espíritu Santo. Oremos. Padre eterno, una vez más, Señor, vengo ante tu presencia y te pido, Dios, que nos ayude, Señor, a poder vivir y caminar para tu gloria y nos rindamos a tu voluntad, Señor. Llénanos de tu Espíritu, Padre eterno, llénanos de tu ser y de tu verdad, Señor, y de tu luz. Y ayúdanos, Señor, a verte a ti a través de la oración, a través de tu palabra y a través, Señor, de la alabanza. Llénanos, Señor, con tu amor y tu gracia y tu verdad. Ayúdanos a vivir una vida recta y ayúdanos, Señor, a ir a lugares o a sacar a gente de la oscuridad y del pecado. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno. Gracias una vez más. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos y bendecimos tu nombre glorioso. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, una vez más, Dios quiere, nos vemos a la semana que viene. Dios me los bendiga, Dios me los cuide y estén en oración, estén en alabanza y lean su palabra. Y aquí en Calvary Chapel Monte vamos a continuar sirviendo al Señor lo más fiel que podamos. Dios los bendiga y se me cuiden hasta la semana que viene.